Movimiento. Los saluda Francisco Márquez, instructor del Movimiento Gnóstico Asociación Civil, y pues les damos la cordial bienvenida a este programa y también desearles una, una semana muy buena en compañía de toda su familia y claro también en lo que es en su trabajo, en sus actividades. Pues les deseamos que tengan una semana muy exitosa. Y claro, darles las gracias a los directivos del canal, al doctor Jorge Círigo, a la maestra Bárbara, también por el espacio y al Consejo Ciudadano también por el espacio que nos brindan a través de este medio de comunicación, Canal Gente Libre, por el espacio que obviamente nos dan para difundir estas enseñanzas, informaciones que se corresponden entonces con lo que es el conocimiento del estudio del hombre, con el estudio de las diferentes secciones de educación del área del ser humano. Y pues bueno, esperamos que toda esta información pues sea de su agrado también y que sea muy beneficiosa precisamente para las actividades, para nuestra vida, en las cuales obviamente lo podemos aplicar. En este caso, hoy tocaremos un tema que es consecuencia o secuencia más bien del programa anterior que hablábamos acerca de lo que es el estudio de las secciones de los mundos paralelos. Y en este caso, una sección muy importante sería conocer un poquito más acerca de la parte básica de lo que es la composición de la parte física, material, que viene siendo en este caso lo que es la parte atómica o lo que viene siendo la parte básica de estructura de cualquier tipo de cuerpo material que encontramos, que viene siendo en este caso lo que son los átomos. En este caso, esta sección de estudio pues se relaciona precisamente con un área digamos interesante con respecto a lo que son esos mundos paralelos que explicábamos en el tema anterior. Entonces, en esta ocasión queremos tocar precisamente lo correspondiente a lo que es en este caso esa sección básica de lo que es precisamente el átomo, la composición básica entonces de toda materia orgánica e inorgánica, pues obviamente está todo compuesto por lo que son en este caso átomos. En esta ocasión queremos mencionar que quienes precisamente iniciaron precisamente ese estudio de lo que es el átomo fueron precisamente por ahí hace más o menos 2500 años los griegos. Ellos empezaron precisamente a tomar en cuenta, digamos, estas partículas pequeñas. Se veía precisamente desde un ángulo, perdón, meramente filosófico, digamos, no desde un ángulo científico como ahora lo vemos, pero sin embargo la base de conocimiento, la inquietud precisamente surgió por allá en la época de los griegos y más adelante precisamente digamos en épocas un poquito más cercanas a nosotros, más contemporáneas, precisamente fueron digamos un científico conocido como Dalton, precisamente quien empezó a sentar las bases de lo que es precisamente las partes atómicas y que en este caso él creó un modelo atómico básico, muy sencillo, digamos muy general de cómo era la composición atómica. Y en este caso pues fue precisamente por ahí lo que es una especie como de esfera, que fue el primer, digamos, modelo atómico que se tuvo. Más adelante hubo otros científicos también que, digamos, dieron información acerca de lo que es, en este caso, el átomo, que siguieron estudiándolo. Y uno de ellos fue precisamente Thomson, un científico que también ya ideó precisamente un área de estudio de conocimiento un poquito más, digamos, amplia con respecto al átomo. Y más adelante precisamente quien dio ya lo que es un modelo atómico un poquito más exacto fue precisamente Rutherford, quien ya estableció un sistema un poquito más exacto, un modelo más objetivo con respecto precisamente a lo que es el átomo. Y obviamente que él, al dar ese tipo de datos, de informaciones, pues digamos estableció precisamente que el átomo pues tiene en este caso lo que es una carga positiva, una carga negativa y digamos una sección que se conoce entonces como lo que es el neutrón.
Entonces, en este caso, Rutherford pues se basó precisamente en los estudios de los anteriores científicos y por ahí a principios del 1911, por ahí él ya estableció entonces lo que es un modelo atómico un poquito más exacto de lo que es precisamente este elemento básico de la naturaleza. Y que obviamente pues Rutherford fue un estudioso precisamente de la Universidad de Manchester, perdón, y en este caso pues él hablaba más o menos o percibió precisamente que lo que es un átomo es semejante en su composición con respecto a lo que es en este caso un sistema solar. Si nosotros vemos el sistema solar, obviamente encontramos lo que es el Sol central y encontramos precisamente que alrededor de él están girando lo que son los planetas. Pues él vio algo semejante precisamente en lo que es en este caso el átomo. Él percibió entonces que lo que es el átomo tiene lo que son ciertos corpúsculos más pequeños, que obviamente más adelante se da a conocer con el nombre de electrones, y que estos circundan precisamente lo que es el núcleo o lo que es precisamente el centro de gravedad de lo que es el átomo. De tal manera que entonces lo que es esta sección atómica, pues digamos es una sección, digamos, en la cual, pues digamos, está eléctricamente compensada o eléctricamente equilibrada, por así decirlo. De tal manera que entonces ahí se fue estableciendo precisamente lo que son en este caso los diferentes aspectos de lo que es el átomo, una sección importante que obviamente digamos se descubrió, pues es obvio que es lo que es digamos el protón, que es una digamos carga positiva que se encuentra también dentro de esa sección que se conoce como el núcleo. Encontramos lo que es el electrón, ¿sí?, que ya mencionábamos, y encontramos una sección también muy particular que se llama como el neutrón. De tal manera que esto, digamos, es la parte básica de lo que viene siendo en este caso el átomo. Es una partícula muy importante y que nosotros debemos de comprender que es la fuente de vida precisamente de todo organismo, que es la base de vida de todo organismo, y que obviamente lo que es el átomo pues tiene una energía demasiado intensa, demasiado fuerte, que los científicos obviamente ya han estudiado con respecto precisamente a sus diferentes tipos de energías, a sus diferentes tipos de emisiones lumínicas, digamos en este caso diferentes tipos de radiaciones que emite lo que es en este caso un átomo. De tal manera que entonces esta parte atómica, pues digamos resulta bastante interesante conocer que lo que es el átomo tiene una energía demasiado intensa que puede producirse entonces lo que es un efecto de luz y calor a la vez. En este caso, por ejemplo, pues nuestro planeta nos lo muestra precisamente al hacer un cambio de átomos en la capa de la ionosfera, y obviamente emite lo que es entonces luz y calor. Y precisamente es un proceso de lo que es en este caso los átomos. De tal manera que entonces lo que son este tipo de partículas, se menciona que más o menos, digamos, el tamaño que tienen es algo así, el núcleo, por ejemplo, algo así como de 10 a la menos 8. Y obviamente, en este caso, en términos de números o aritméticos, en este caso de centímetros, está mencionándose que es entonces una partícula demasiado pequeña, y que obviamente esta partícula, pues digamos, a pesar de ser tan pequeña, digamos, tiene la capacidad de crear cierto tipo de composiciones, de mezclas, en las cuales obviamente pueden realizarse entonces composiciones diferentes. De tal manera que entonces lo que es el átomo, como mencionábamos, pues entonces tiene lo que es una carga positiva, lo que es una carga negativa y una carga neutra, que científicamente se dice que esa sección no tiene una carga específica, o sea que no tiene carga. En realidad, pues podemos decir en este caso, en términos que da a conocer el maestro Samuel Ombor, que es el fundador de estas enseñanzas que da a conocer el movimiento gnóstico, menciona que lo que es precisamente esa partícula del neutrón, pues realmente tiene una carga también eléctrica.
aunque no se considera científicamente como una carga eléctrica tal cual, se dice que esta, pues digamos, no tiene una carga, digamos, tal cual. Sin embargo, pues es obvio que esta tiene la capacidad eléctrica de, digamos, de coincidir, en este caso, con los diferentes elementos, ya sea del electrón o del protón. De tal manera que estos dos elementos, protón y neutrón, unidos en el núcleo, estando centralizados en el núcleo, permiten cierta fuerza magnética, de tal manera que, digamos, en este caso, el electrón se mantenga en forma equilibrada, circulando alrededor entonces de lo que es el núcleo. De tal manera que entonces estos elementos pues vienen siendo la parte básica de lo que conforma entonces el lo que es el átomo. Y obviamente que en estos estudios pues hay, digamos, ciertos elementos todavía un poquito más, en este caso, importantes, más, en este caso, más definidos, más, en este caso, digamos, elementos que tienen, digamos, los mismos protones, los mismos electrones, tienen ciertas partículas más diminutas, más pequeñas todavía, que entonces la ciencia oficial, pues, digamos, aún sigue estudiando. Entonces, realmente lo que es estas secciones de lo que es el átomo, pues tiene esas partículas que se conocen como electrones, que pareciera como especie de nubes que están circundando precisamente lo que es el núcleo de lo que es entonces, en este caso, ese átomo. De tal manera que entonces dense cuenta ustedes lo interesante que resulta ver que es como un sistema solar en pequeño. De tal manera que estos científicos vieron que lo que es infinitamente grande se reproduce exactamente igual en lo infinitamente pequeño. Es obvio que los átomos, en este caso también, pues los hay de muchas variantes, de muchas diferentes características, de tal manera que entonces lo que es el átomo, pues digamos, tiene diferentes composiciones con respecto a los neutrones, a los protones, a los electrones que lo pueden conformar, y que obviamente esto nos da las diferentes características o variantes de la materia. Es decir, que lo que es, digamos, la materia, podemos encontrarla obviamente en diferentes estados, y que esto depende precisamente de la composición atómica, ya sea de sus electrones, protones y neutrones, cómo están precisamente equilibrados. De tal manera que entonces estos elementos pues son realmente maravillosos, que son la parte básica o fundamental precisamente de lo que es toda vida orgánica e inorgánica. Sin embargo, hay una parte muy importante que científicamente pues no se ha estudiado mucho, que viene siendo precisamente la parte vital de lo que es en este caso el átomo. Hay una sección vital, por así mencionarlo, una sección de vida que se corresponde con esa carga eléctrica magnética de lo que es el átomo. De tal manera que esa sección, lo que es en este caso la ciencia oficial, no lo ha tomado mucho en cuenta, como lo que es un átomo tiene entonces una sección vital o de vida que precisamente le permite ese mantener del movimiento del átomo. Resulta algo interesante que, a pesar de que se conocen entonces los diferentes elementos de la composición atómica, resulta curioso que no se ha encontrado el por qué él tiene esa composición, o el por qué tiene esa capacidad del electrón de estar girando alrededor del núcleo. Se ve únicamente en el aspecto de las puras partes magnéticas, de las puras partes electrónicas que se están conformando, pero no se ve en su aspecto, en este caso, de la parte esencial de vida que tiene entonces lo que es un átomo. El átomo entonces tiene digamos, campo, una especie de fuerza vital, que lo que es la ciencia oficial, si entrase a estudiarlo, pues es obvio que entonces le permitiría a la ciencia, pues digamos, entrar en ese conocimiento de lo que son los diferentes elementos de la naturaleza. En este caso, esos elementos de la naturaleza, pues digamos, el átomo viene siendo precisamente quien los conforma. De tal manera que entonces estos elementos, pues sí es importante que nosotros los comprendamos, cómo está lo que es esa parte vital de lo que es el átomo, y que permite precisamente en la parte científica pues entrar precisamente dentro del estudio de lo que viene siendo precisamente el espacio-luz.
Si nosotros entramos en ese conocimiento del campo vital, es obvio que entonces podremos conocer, digamos, lo correspondiente a lo que viene siendo en este caso el espacio-luz, aprenderlo a manejar. En este caso, en nuestro caso el movimiento gnóstico, no tenemos esos aparatos precisamente para poderlo realizar, pero sabemos perfectamente que la ciencia oficial tiene aparatos lo suficientemente propios para poder ingresar a ese tipo de estudios que se corresponden, con lo que es el campo vital de lo que es entonces el átomo. Si nosotros entramos en ese campo, en esa curvatura de lo que es el átomo, pues es obvio que podríamos ingresar a un tipo de conocimiento superior que esperemos la ciencia oficial de alguna manera pues lo logre conseguir, porque esto entraría precisamente en un campo de estudio de la parte material, de la parte atómica, pues obviamente en forma más trascendental, más importante. Es obvio que hay diferentes elementos, en este caso de la naturaleza, diferentes, digamos, átomos con diferentes capacidades y que, como les mencionaba, pues estos tienen la capacidad de poderse integrar entre ellos, tienen la capacidad de separarse un elemento a lo mejor y poderse integrar otro elemento a lo que es ese átomo, de tal manera que se pueden entonces realizar enlaces entre un átomo de una característica con otro átomo de otra característica. De tal manera que toda esta conformación pues se llama como una molécula. Estos estudios pues obviamente que son muy básicos, pero que consideramos que nuestros televidentes deben de tomar muy en cuenta, porque de ahí precisamente parte lo que es el estudio de las diferentes secciones o regiones paralelas a lo que es esta sección. Porque si estamos hablando entonces de que existe lo que es una sección vital del átomo, estamos diciendo entonces que está coincidiendo en el mismo lugar donde se encuentra el átomo y que es parte entonces también del mismo átomo. Entonces estamos encontrando precisamente ahí lo que es una sección paralela a lo que es el átomo y que coincide entonces en ese espacio. De tal manera que si nosotros entramos en ese estudio, pues es obvio que podemos ampliar con respecto al conocimiento de lo que es la luz. La luz y conocer o pasar más allá más bien de lo que es la barrera de la luz resulta interesante si nosotros entramos entonces al estudio de ese campo vital de lo que es el átomo. Nosotros, por ejemplo, aquí en nuestro planeta, pues tenemos también un campo, por así decirlo, eléctrico, magnético, que precisamente nos protege y nos cuida, por ejemplo, de problemas externos de la Tierra. Por ejemplo, si entra un meteorito, pues es obvio que la capa de la atmósfera de nuestro planeta permite que ese meteorito se diluya y obviamente el impacto en el planeta no sea tan fuerte. De tal manera que algo semejante sucede con lo que es el átomo. El átomo tiene una especie como de magnetismo, una especie como de campo vital, pues, que permite entonces que esos átomos, otras fuerzas externas a él, más bien, pues digamos, no le causen daño. Sin embargo, científicamente se ha entrado también en ese estudio de lo que es el átomo en cuestión de abrirlo. Y obviamente que en el momento de que nosotros abrimos entonces un átomo, pues es obvio que viene una separación de la fuerza que él tiene contenida, que es demasiado intensa, que se corresponde entonces con un evento físico de luz y calor demasiado intenso. De tal manera que el abrir el átomo en alguna de sus secciones, ya sea en su parte del núcleo, en las secciones del electrón, separar un electrón, todos esos, digamos, procesos de la física, de la química, pues es obvio que bien se sabe que emiten lo que es un fenómeno de luz y calor. De tal manera que científicamente, pues es obvio, se ha entrado en ese campo en forma, digamos, científica, y claro que eso ha provocado, digamos, ese tipo de conocimientos que se corresponden con lo que es las bombas atómicas. La bomba atómica entonces se corresponde precisamente con una extracción de ciertos elementos del átomo, abrir el átomo. Y dense cuenta que este proceso tan sencillo pues provoca un evento demasiado intenso en campo físico, o sea que realmente tiene un impacto demasiado fuerte. Es importante que si nosotros vamos a hablar de ese tipo de áreas o alguien desarrolla ese tipo de conocimientos, pues se tengan leyes o principios en los cuales se rijan ese tipo de conocimientos de la parte científica
y que no afecten obviamente la naturaleza, sino que sean de un beneficio propio para las personas, para la humanidad, pero no con la finalidad en este caso de lo que es dañar la naturaleza. Cuando alguien entonces deja que estos elementos alteren otro tipo de átomos, otro tipo de elementos materiales, pues es obvio que entonces estos causan daños a la naturaleza y obviamente que es importante que se cuide científicamente a nivel de los diferentes países del mundo precisamente este tipo de conocimientos de la parte atómica y su control de manejos de esos elementos radioactivos, por así decirlo. De tal manera que pues es una parte muy importante que se debe de tomar muy en cuenta en la parte de la ciencia oficial y que obviamente conocer que ese campo de estudio del átomo se deba de emplear o se aplique más bien con respecto a lo que son beneficios precisamente para las personas, para las diferentes secciones de trabajo del ser humano. Pues creemos más bien en el movimiento gnóstico que es importante que entonces hayan leyes que estén debidamente controlando a estos experimentos, estos movimientos que se realizan con respecto al estudio de las partes atómicas. Y obviamente que esto nos lleva precisamente a que en la parte de la naturaleza, pues estos procesos se están dando constantemente. En este caso, pues vemos, por ejemplo, lo que es las radiaciones solares. Las emisiones solares precisamente nos hablan de lo que es en este caso ciertos elementos atómicos que entran y entonces provocan precisamente ese evento de luz y calor, pero démonos cuenta que esos eventos o átomos, perdón, que están entrando a la naturaleza no nos provocan ningún daño. Todo lo contrario, ese tipo de radiaciones nos dan vida, nos dan vitalidad y es obvio que esto es algo que realiza el planeta en forma natural. Ese tipo de elemento básico que entra a nuestro planeta emitido del Sol precisamente es lo que se conoce como el hidrógeno. El hidrógeno viene siendo el elemento simple, digamos, más simple que se encuentra dentro de lo que es la composición de los átomos. De tal manera que lo que es el hidrógeno lo conforma entonces lo que es un electrón, un protón y un neutrón. Estos tres elementos conforman lo que es entonces el hidrógeno. Hay otro tipo de elementos que tienen otro tipo de cargas que, por ejemplo, en la parte científica se emplean mucho, que vienen obviamente siendo el plutonio, el mercurio, etcétera, que de tal manera que el uranio, por ejemplo, es otro elemento, de tal manera que esos átomos tienden a veces a desequilibrarlos y es lo que provoca lo que en la física se llama una reacción en cadena con respecto a los átomos. Entonces, en este caso, lo que es el hidrógeno, pues hace un evento semejante a nivel de lo que es la naturaleza. Viene una reacción en lo que es, en este caso, el hidrógeno, y entonces momentáneamente se llega a separar lo que es el electrón de sus órbitas, de tal manera que esto produce precisamente luz y calor, pero veamos que la naturaleza lo hace de tal manera que a nuestro cuerpo, en vez de dañarlo, lo fortalece y le da vida. Entonces es demasiado benéfico ese tipo de radiaciones, obviamente en forma moderada también, y que esto obviamente entonces nos provee mucha vitalidad a nuestro cuerpo. De tal manera que lo que es este elemento del hidrógeno, pues digamos, tiene diferentes variantes, por así decirlo, que científicamente son conocidos como isótopos. Se corresponde con una variante de la parte, digamos, del núcleo de lo que es ese átomo, que en este caso, pues, por ahí tenemos imágenes, de hecho, de esos, donde vienen tres símbolos de los átomos, y que se conocen como isótopos, así lo llaman científicamente. Entonces, por ejemplo, hay tres variantes de esto, es del hidrógeno, por así decirlo, es decir, hay tres tipos de hidrógeno. Un hidrógeno que tiene entonces lo que es digamos, un protón, un electrón, y hay lo que es una variante de este hidrógeno que tiene un protón, un neutrón y lo que es un electrón. Y hay otra variante en la cual encontramos lo que es entonces un electrón, un protón y dos neutrones. De tal manera que entonces la variante que tiene precisamente la encontramos en el núcleo. Y esto resulta interesante ver cómo entonces lo que es el hidrógeno normalmente se conoce, digamos, su composición equilibrada, digamos, en uno, por así decirlo, en composición de un electrón, un protón y un electrón. Entonces, resulta que encontramos tres variantes que son conocidos, como le menciono, como isótopos.
De tal manera que, digamos, a nivel de otros elementos, como el oxígeno, el carbono, etcétera, también existen ese tipo de variantes. Pero en este caso el hidrógeno, resulta curioso que al ser el primer elemento básico, pues es obvio tenga estas variantes y que sean precisamente tres. De tal manera que esos tres nos dan también la capacidad de encontrar diferentes elementos desdoblados o con esa composición de variantes que se conocen como 12 categorías de la materia o 12 composiciones materiales, 12 composiciones internas que puede tener la materia. Que digamos en otro tipo de elementos, pues lo podemos estudiar, por ejemplo, en las diferentes sales de los minerales, por ejemplo, que encontramos en la Tierra. De tal manera que ahí encontramos 12 variantes que no solamente los encontramos aquí en nuestra naturaleza del planeta, sino que también los encontramos a nivel entonces de lo que es el universo completo. De tal manera que démonos cuenta que esa base del universo completo la encontramos precisamente entonces dentro de lo que es el átomo. De tal manera que entonces el átomo está eléctricamente compensado, por así decirlo, está eléctricamente estable y es obvio que al perder en algún momento lo que es su estabilidad, pues tienden a venir ciertas reacciones físicas, obviamente que están indicando que se altera precisamente lo que es el átomo. Resulta interesante saber que lo que es el átomo, pues por decirlo así, de alguna manera tiene conciencia para su trabajo, para su manejo, sabe lo que hace. Por ejemplo, si nosotros tenemos un átomo y este átomo por alguna cuestión se encuentra con otro átomo que tiene una carga, una masa atómica más grande, pues es obvio que provoca que se jale su electrón hacia esa otra masa atómica más grande. Entonces el otro átomo que quedó eléctricamente descompensado, pues es obvio que va y busca otro átomo que tenga menos pesadez y le quita un electrón. De tal manera que entonces él sabe perfectamente que quedó eléctricamente descompensado y busca obviamente equilibrarse y compensarse nuevamente entonces lo que es el átomo. Entonces resulta interesante saber que lo que es entonces estos elementos atómicos pues realmente tienen conciencia del trabajo que realizan. Entonces es importante que nosotros percibamos que toda sección atómica tiene de alguna manera cierta conciencia de lo que hace. Ciertos elementos obviamente de la naturaleza tienen esa capacidad y obviamente que nuestro cuerpo de alguna manera pues es obvio que tiene digamos esa conciencia trabajando en sus diferentes partes orgánicas obviamente y que por ejemplo si nosotros vemos la estructura que tiene una célula, pues encontramos precisamente que la célula es consciente del trabajo que realiza, sabe su trabajo a realizar, su trabajo con respecto al oxígeno, cómo trabajar los diferentes minerales, cómo desecharlos, etcétera. Entonces encontramos que tiene entonces también conciencia de lo que es precisamente su trabajo cada célula. Así el corazón pues sabe su trabajo, los riñones, el estómago, etcétera. En todos los elementos orgánicos de nuestro cuerpo pues encontramos que hay esa capacidad consciente que obviamente su fundamento pues viene siendo precisamente lo que es el átomo. De tal manera que si nosotros entonces démonos cuenta que ahí encontramos una parte orgánica vital en el organismo humano y que obviamente pues esto nos da esa pauta precisamente para indicar que lo que es el átomo tiene una sección vital que nosotros podemos conocer y que se puede manejar a nivel científico precisamente para pasar más allá de lo que es la velocidad de la luz, ya que estos elementos en nuestro cuerpo, como el electrón, están viajando semejantes a esas velocidades. El electrón pareciera como una especie de nebulosa, como una nube que circunda lo que es el átomo. Y este tiene entonces movimientos demasiado rápidos tipo electrónicos que obviamente están indicando que se puede manejar a esa velocidad lo que es en este caso nuestro organismo. Está, digamos, su composición interna pues tiene ese tipo de capacidades. Entonces, como mencionábamos, lo que es el hidrógeno pues es la composición básica. Nuestro organismo obviamente tiene esa composición también básica de hidrógeno como base y que todo organismo, digamos, de la naturaleza tiene y que todos estos elementos están, digamos,
organizados eléctricamente hablando, y obviamente que sería importante que nosotros lo conociéramos, porque ahí podemos entonces entrar a un estudio de la medicina, un estudio de la parte orgánica de los seres humanos, precisamente para que estos se aprenda a manejar lo que es la parte atómica y pueda obviamente vitalizarse un cuerpo, regenerarse algún órgano, digamos que tiene algún problema, pues es obvio que se puede entrar en ese tipo de estudios. En Antiguo México, pues de alguna manera se conocía estos sistemas, y obviamente que ellos conocieron cómo los diferentes elementos de la naturaleza pueden ayudar precisamente a hacer que esas partes atómicas se corrijan o esas partes orgánicas celulares se regeneren. Entonces resulta interesante ver todo este campo de conocimientos que precisamente se dan a conocer en lo que es el movimiento gnóstico, y que en este caso estamos viendo como base general precisamente de lo que es el estudio del átomo, y que ya en otras escalas pues podemos ver, estudiar que lo que es esta sección de lo que es el átomo es demasiado importante, porque los desarrollos científicos, muchos de ellos obviamente están orientados hacia esa sección. Digamos que el átomo viene siendo la parte de herencia de la naturaleza, de la creación del universo, en el cual se establece, en el cual precisamente está ordenado y generado lo que es el universo. Toda sección del universo entonces está compuesta precisamente por lo que es el átomo. Se dice que entonces el átomo es una composición, es un trío de fuerzas de lo que es materia, lo que es obviamente una parte energética, y lo que viene siendo en este caso lo que es una parte consciente, que mencionábamos precisamente con respecto a lo que es, digamos, su reacción de cómo trabaja lo que es el átomo. De tal manera que si nosotros entramos en ese campo, es obvio que entraríamos, digamos, en una puerta propia, por así decirlo, en una puerta que nos permita ayudar a los demás, que nos permita dar un beneficio a los cuerpos humanos, y no entrar por una puerta falsa, por así decirlo, en la cual pues obviamente esto cree daños, problemas a los cuerpos humanos, a la naturaleza. Sería realmente un verdadero problema que el ser humano no tenga control de lo que son, en este caso, el estudio de campo de lo que es entonces el átomo. Actualmente, como ustedes ya saben, pues hay diferentes elementos que provocan reacciones en cadena demasiado fuertes y que alteran diferentes secciones de la naturaleza, y que obviamente no dan ningún beneficio. Es una energía que no se ha controlado correctamente, que crea catástrofes, que crea daños, alteraciones a diferentes secciones de la naturaleza, y que obviamente todo eso sería importante que a nivel de la humanidad pues existan leyes o principios que ordenen, digamos, el sabio control y manejo de estos elementos que realmente son demasiado delicados, que digamos se manejen así en forma muy común o muy sencilla. Se requiere realmente mucho cuidado de este tipo de elementos. Entonces encontramos que lo que son en este caso estos elementos de la naturaleza vienen siendo precisamente la parte básica entonces de estudio de lo que se corresponde con esas regiones paralelas, o regiones o mundos paralelos, que también le llaman así, y que algunos científicos de hecho ya están entrando dentro de ese campo precisamente de cómo entrar precisamente a las áreas de lo que es romper la barrera de la luz. Siempre se ha tenido esa inquietud, ya se logró vencer la barrera del sonido, ya hay tipo de cuerpos, digamos, de aviones, por ejemplo, que pueden viajar a velocidades semejantes a las del sonido, ¿sí? Y obviamente que también se tiene la inquietud de que un cuerpo humano pues pueda viajar en algún momento a una velocidad superior a esas, incluso a velocidades superiores a la de la luz, que muchas veces pues ya se ha comprobado que es posible esto. En forma científica se ve estos temas como algo demasiado serio, y que obviamente pues ellos están también en ese estudio de lograr romper la velocidad de la luz en los movimientos y todo, y que obviamente esperemos esto traiga también en algún momento muchos beneficios. Resultaría esto para algunas personas un poquito difícil a lo mejor de aceptarlo, pero por ejemplo hace ciertas épocas en los siglos pasados no se consideraba propio o lógico que un cuerpo viajara a una velocidad superior a los 50, 70 kilómetros por hora,
porque precisamente se tenía la idea de que se iba a desintegrar, que se iba a destruir un cuerpo a esa velocidad, cualquier tipo de cuerpo. Sin embargo, más adelante se logró comprobar que eso pues sí se podía realizar, era posible. De tal manera que más adelante se tenía otra característica de que no se podía viajar a la velocidad superior a la del sonido. Sin embargo, ya también en el tiempo que estamos, pues ya sabemos que existen vehículos que pueden viajar a esas velocidades superiores a las del sonido. Y obviamente que la inquietud ahora es precisamente poder romper la barrera de la velocidad de la luz, y que obviamente en esto ya estaríamos hablando de saber lo que es el conocimiento de la curvatura del espacio para precisamente entrar a ese tipo de conocimientos. Pero curiosamente la base de todo esto lo encontramos precisamente en el estudio de la parte atómica. Si nosotros conocemos la base de todo, de cómo se mueve, cómo se compone y cómo trabaja lo que es un átomo, es obvio que entonces podemos entrar en lo que es un estudio superior a nivel de movimientos de la naturaleza, de viajes, de movimientos, de traslados, que obviamente permitan muchos beneficios a los seres humanos. Esperemos que este tipo de conocimientos en algún momento la ciencia los logre conseguir. Ellos tienen los aparatos, los elementos propios para hacer ese tipo de estudios y poderlo llevar a cabo, y que obviamente esperemos sean en este caso benéficos precisamente para lo que es la humanidad. De tal manera que entonces encontramos que lo que es el estudio del átomo pues resulta demasiado interesante conocerlo, estudiarlo. Si alguno de nuestros televidentes, amigos que nos están viendo a través de este canal de Gente Libre, les interesa ese tipo de informaciones con respecto a conocer las partes básicas, internarse un poquito más en este tipo de conocimientos, que en nuestro caso el movimiento gnóstico los toca de una manera un poquito más sencilla, más aceptables y digeribles en forma, de entendimiento, pues es obvio que los invitamos para que, accedan precisamente a esta información a través de diferentes medios de comunicación que tenemos oficiales del movimiento gnóstico, y que pues obviamente uno de ellos precisamente es nuestra página de internet, que es radiomovimientognóstico.org. Ahí ustedes también pueden encontrar una variante de temas con lo que es precisamente el estudio de lo que es el átomo, de diferentes estudios que hemos dado a conocer aquí a través de este canal y de este programa. También los pueden encontrar ahí, y es una sección precisamente de conocimiento. Les vuelvo a mencionar, la página es radio.movimientognóstico.org. radiomovimientognóstico.org. Ahí pueden ustedes consultar también la información que estamos aquí dando a conocer, y claro, diferentes temas que tenemos ahí para ustedes en estos medios de comunicación de lo que es el Movimiento Gnóstico Asociación Civil. Bien, amigos, por esta ocasión pues hemos llegado al final de este programa. Esperamos que estos temas que estamos dando a conocer para ustedes pues sean muy interesantes e importantes, que ustedes los tengan, y que obviamente pues cuando llegamos a ver en los medios de comunicación algún aspecto de que hablan acerca de los átomos y cosas así, pues entonces nosotros ya comprendemos qué están hablando o de qué se trata ese tipo de asuntos que están hablando, y que obviamente nos permite conocer precisamente el medio que nos está rodeando. Bien, amigos, entonces por esta ocasión pues nos despedimos a través obviamente de este medio de comunicación que nos brinda precisamente una comunicación a varios lugares de nuestro país, otros países que también nos están viendo, algunos compañeros a veces por ahí de Estados Unidos y de otros países por allá en Rusia, que también a veces nos están viendo por este medio de comunicación. Pues les agradecemos su presencia a todos ustedes que nos están viendo ahí en sus celulares, en sus tablets o en sus computadoras. Les agradecemos la atención que nos prestan a este programa de Canal Gente Libre y de lo que es Tu Vida en Movimiento. Les agradecemos, y un saludo en nombre de todo el Movimiento Gnóstico Asociación Civil. Y claro, ¿verdad?, recordarles que los hombres que triunfan están en movimiento, y nosotros somos Movimiento Gnóstico Asociación Civil, y esto es Tu Vida en Movimiento. Muchas gracias, que tengan muy buen día.